Bien, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, lo que ahora vamos a revisar es un tema que en el laboratorio de hematología se toca, voy a decir, tangencialmente. Eh, a diferencia, por ejemplo, de una leucemia mieloide aguda, por poner un ejemplo, o cualquiera, el diagnóstico tiene mucha importancia lo que se encuentre en el laboratorio de hematología. En el caso del linfoma, voy a poner el acento, voy a plantearlo así, el acento está en los laboratorios de anatomía patológica. ¿Bien? Pero hay alteraciones hematológicas que son importantes y por lo tanto deben ser conocidas. Los libros que ustedes ya saben que pueden disponer de ellos porque hay información, voy a decir, teórica y además casos, problemas que les pueden servir para estudiar. A modo de contexto, recordar que la hematopoiesis tiene un lado, por decirlo de una manera, un énfasis en el lado mieloide, que es lo que está por acá, y un énfasis en el lado linfoide, que es lo que está por allí. Eh, en este caso nos interesa la linfopoiesis porque son las patologías que vamos a revisar. Muestro los órganos linfoides porque la patología linfoide, y particularmente en este caso los linfomas, eh, proliferan, las células neoplásicas proliferan a nivel de los linfonodos, inicialmente. ¿Ya? ¿Puede ocurrir algo distinto en tiempos posteriores? Sí, puede salir del sistema inmune, pero inicialmente la proliferación ocurre a nivel de los linfonodos que, como ustedes saben, están preferentemente a nivel axilar, a nivel cervical, a nivel inguinal y también hay mesentérico, pero aquí hay grupos de linfonodos. Acá hay una estructura linfonodo que no corresponde en este caso estar revisando. Y lo otro importante también recordar que los linfocitos son células que recirculan, es decir, salen de la médula ósea, algunos pasan por el timo, maduran a células T, los otros maduran en la propia médula ósea B y recirculan. Pasan por la circulación linfática, pasan a la circulación general de la ida linfática, etc. No tiene una sola dirección o no es unidireccional como ocurriría, por ejemplo, con un neutrófilo que sale de la médula ósea, pasa por sangre y a las 10 horas aproximadamente va a tejido y allí en horas o días muere eh, y no recircula. ¿Ya? Pero en el caso de los linfocitos sí. Lo que ya recién les mencionaba, hay síndromes de tipo mieloproliferativo en el que se observa aquí a la izquierda, ¿verdad? Donde está toda la parte mieloide, es decir, proliferación de megacariocitos, de eritrocitos y de los distintos tipos de leucocitos. Hay patología de cualquiera de esas células o mezclas en que entran todo el concepto de los mieloproliferativo agudo, mieloproliferativo crónico, pero están allí. Este tipo de células son las de tipo mieloide. No son solamente mieloide los derivados de mieloblastos. El concepto de mieloide es todo lo hematológico que no sea linfoide. ¿Okay? Pero ahora nos vamos a concentrar aquí. Allí es donde ocurre la patología de los linfomas. Y esta figura que la había mostrado cuando les hablé de mieloma es porque está dentro del contexto de los síndromes linfoproliferativos. Aquí estaba el mieloma y acá están los linfomas. Y digo linfomas en plural, ¿ya? Porque efectivamente son linfomas. Ahí aparece también la leucemia linfática crónica porque también es un síndrome linfoproliferativo. Pero nos vamos a concentrar en los linfomas. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que aquí hay un linfonodo y por lo tanto es allí donde va esta célula, se va a malignizar y va a generar un linfoma, que no es único, son linfomas. ¿Ya? Y los linfomas
Como ustedes pueden ver aquí, son patologías adquiridas, al igual que las otras patologías oncohematológicas. Los mielomas, las leucemias agudas, las leucemias crónicas, mieloide y linfoide, son patologías adquiridas, independientemente de que se encuentren alteraciones genéticas, pero no son heredables. Aquí hay una, diferencia, se plantea una diferencia entre linfomas y leucemias. ¿Ya? En el caso de, refiere al compromiso ganglionar, en los linfomas, ¿ya? Que son lo que ya les mencioné a ustedes, que estaba afectado, eh, y en el caso de la médula, ¿ya? La médula ¿puede ocurrir un compromiso en el caso del linfoma? Sí, pero no inicial, se inician los ganglios. Y en el caso de la leucemia, el compromiso de la médula es inicial, ¿ya? Y puede haber compromiso de ganglios, sí, pero más tardío. O sea, van como cruzados, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Hay un aspecto que también me gustaría focalizar. El caso de la leucemia linfática crónica, que es una leucemia que se caracteriza por una proliferación linfoide de linfocitos de aspecto maduro, ¿ya? No siendo normales, pero de aspecto morfológico maduro. El, no siempre es fácil distinguirla de algún tipo de linfomas. Hay unos linfomas que son de células pequeñas y dependiendo del momento que se haga el diagnóstico, podría requerir estudios mayores para lograr separar de que si es un linfoma o es una leucemia linfática crónica. Si se pudiesen, o sea, si quisiéramos ordenar, sistematizar los linfomas, ya eso se ha hecho, por cierto, y se le ha clasificado en dos grupos, los llamados linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Primero hablaremos del linfoma de Hodgkin. Esto fue descrito por allá en los 1800 por Thomas Hodgkin y de allí el nombre del linfoma. ¿Ya? Es, una, es un linfoma que se presenta en dos grupos etarios. Eh, hay el linfoma de Hodgkin se presenta en jóvenes y otro linfoma que se presenta en adultos ya, en adultos mayores, propiamente tal. ¿Ya? Si uno suma todos los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, llega en promedio al décimo lugar de las causas de muerte por cáncer en Chile, si uno considera hombres y mujeres. Hay unas tipo de célula que es característica en los linfomas de Hodgkin, y que es la célula de Rutstenberg, pero que no todos los linfomas de Hodgkin presentan la misma cantidad. Hay uno en que hay muchas células de Rutstenberg y otro que hay pocas células de Rutstenberg. Y eso se ha utilizado en su clasificación. ¿Ya? Y así se habla de los linfomas de Hodgkin, que se les clasifica, como ustedes pueden ver, en cuatro tipos. Uno de predominio linfocítico, uno llamado esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocitaria. ¿Ya? En estos de depresión linfocitaria hay muchas células de Rutstenberg y acá en el predominio linfocítico o linfocitario hay poco células de Rutstenberg. ¿Ya? Son como dos extremos. En el caso del predominio linfocítico, como ya les mencioné, predominan fundamentalmente linfocitos, ¿ya? Y las células de Stammer son escasas. En el caso de la esclerosis nodular, eh, la característica más importante es que hay células de Stenberg, pero eh, están separados las proliferaciones de linfocitos. Aquí en el interior de lo que estoy mostrando, o acá también, allí, hay grupos de linfocitos, cientos, miles de linfocitos, y están separados por una banda fibrosa.
¿ya? Y por eso se les llama nodulares. Hay una diferencia entre el concepto histológico y el concepto de nodular de difuso. Nodular es cuando están separados grupos celulares y difuso cuando no existen estas separaciones en todo el órgano, en todo el ganglio. Y la celularidad mixta, ustedes pueden ver que existe no solamente linfocitos, no es un predominio linfocítico, sino que hay linfocitos, celoplasmáticos, sinófilos, histocitos. Y en el caso de la depresión linfocitaria existen fundamentalmente, no exclusivamente, pero muchas células de Restema. Y los linfocitos son escasos. Este es como un paréntesis en la secuencia de lo que les estoy mostrando, solo para indicar que un elemento diagnóstico inicial son las adenopatías. O sea, pero toda adenopatía no significa que se trate de un linfoma. O sea, existen múltiples causas de adenopatía y lejos, la mayoría de las adenopatías que se pueden, si uno sumara todas las adenopatías presentes, eh, menor porcentaje son linfomas. Yo diría que hay muchas adenopatías que son infecciosas, de distintos tipos de infecciones, ¿ya? Unas infecciones tan agudas como que se infectó un ganglio con una bacteria y allí va a existir proliferación básicamente neutrófila y se va a formar pus y eso, si se drena, se soluciona, ¿ya? Y pueden estar ubicadas en estas distintas localizaciones, ¿ya? Eh, pero también en alguna de estas localizaciones eventualmente podría tratarse de un linfoma, ¿ya? O sea, es una característica, pero no exclusiva de los linfomas, la adenopatía. La adenopatía, voy a decir las que son superficiales, pero también pueden ocurrir linfomas que no están a la vista, que, no, que la adenopatía es mediastínica, es pulmonar, es mesentérica, por ejemplo. Pero hay aquí algunas que muestro que es en el caso de los linfomas de Hodgkin particularmente, es más frecuente, no exclusivamente, pero es más frecuente la adenopatía de tipo cervical. Hay aquí algunos ejemplos de adenopatía de gran tamaño, por cierto. Ustedes pueden observar que a nivel del hemograma pueden observarse alteraciones que pueden estar presentes en un linfoma o en otras circunstancias. No hay nada característico del linfoma en un hemograma. Ese mensaje me gustaría que quedara por allí. Lo otro importante también puede ir migrando en la evolución de la enfermedad desde predominio linfocítico, que era el que tenía menos células de Stenberg, hasta la que tiene más células de Stenberg, que es el de depresión linfocitaria. Es bien importante en el diagnóstico la biopsia quirúrgica, es decir, tomar una muestra de allí de biopsia, no punción, ¿ya? Porque también se ha usado punción y hacer un extendido y mirarlo al microscopio, pero se ha visto que el rendimiento que tiene es bajo respecto a la invasión que significa puncionar un ganglio. Porque si la verdad, si fuese de alto rendimiento, la, la observación microscópica sería para 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 los ganglios, para la adenopatía periférica, sería un buen método, pero como el rendimiento es bajo, no se acostumbra, no se recomienda, salvo situaciones especiales. Así que lo que en general se acostumbra a hacer es una biopsia del ganglio. Y entonces, como ya lo comentábamos antes en otra enfermedad, en el mieloma, también interesa la etapificación. En general, las enfermedades oncomatológicas, pero no exclusivamente, se etapifica al paciente cuando se hace el diagnóstico. Y para hacer la etapificación, en este caso, se utilizan aspectos hematológicos, bioquímicos, se hacen imágenes a nivel de tórax, a nivel de abdomen.
Algunas imágenes que ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cintigrafía, linfografía se usa menos en la linfografía ahora, mucho se usa el TAC, podríamos agregar resonancia magnética nuclear también, que también se usa actualmente, pero en orden de frecuencia de lo que está aquí, el TAC es lo que más se usa y continúa ahora la resonancia magnética. Teniendo a la vista todos esos exámenes, tanto de laboratorio como de imágenes, y también por ciento de anatomía patológica a propósito de la biopsia, se puede etapificar al paciente diciendo que está en un estadio 1 si la zona ganglionar que se determinó tiene linfoma, ¿ya? Existe una sola zona ganglionar, ¿ya? Y si en estadio 2, si existen dos o más zonas, pero que están al mismo lado del diafragma, o arriba o abajo del diafragma. En estadio 3, si hay zonas ganglionares, ¿ya? Que están en la parte superior o inferior e inferior, o sea, están arriba y abajo, ¿ya? Y el estadio 4, que es el más comprometido, es cuando ya no está solamente a nivel linfático, a nivel de zonas ganglionares o ganglios o linfonodos, sino que también en otras zonas. El tratamiento del linfoma de Hodgkin, particularmente, a diferencia de los no Hodgkin, tiene un alto rendimiento. Lleva a tener una curación, especialmente en los más jóvenes, de un alto porcentaje, casi el 80% de los pacientes. ¿Y qué se utiliza? Se utiliza radioterapia, sobre todo cuando son focalizadas, localizadas la enopatía, y también se utiliza cuando hay más ganglios o están focalizados a nivel mesentérico o torácico, ahí se utiliza quimioterapia. Ahí se muestra un esquema en GES, pero es uno de los varios esquemas de protocolos que se utilizan. Entre los linfomas de no Hodgkin, y aquí insisto, linfomas no Hodgkin, existen distintos tipos. Ustedes pueden ver que así como promedio de edad es en los 40, ¿ya? Y también se presentan linfonodos, adenopatía, por lo tanto linfonodos que han aumentado de tamaño. Se presentan con distintas formas, adenopatías, tanto periféricas, es decir, que están a la vista, como también pueden estar a nivel torácico o abdominal. Lo que ya le he comentado, se utiliza la histología. La histología es muy importante en todos los tipos de linfoma. La etapificación, que la mencionamos antes, tanto con laboratorio, con imágenes, con histología, en los linfomas de Hodgkin, en los no-Hodgkin no es tan útil como en los Hodgkin, el hecho de la etapificación. En general es una patología, voy a decirlo, más compleja, más grave, más agresiva que los no-Hodgkin. Los no-Hodgkin más agresivos que los Hodgkin, como grupo general de los no-Hodgkin. Hay algunas, la mayoría son de causa desconocida, pero hay un par por allí que se asocia a, a cierta etiología, y concretamente se asocia a virus. Se asocia al virus de Epstein-Barr y se asocia al HTLV1. Existen varios tipos de clasificación en los linfomas no Hodgkin. Existe una clasificación morfológica que es fundamentalmente histológica, otra que es de tipo inmunológica, en la cual a la muestra obtenida para biopsia se aplica inmunohistoquímica, y otra que es más compleja, que es se le llama real, pero que viene de una sigla del inglés, en la cual se utiliza tres elementos: la morfología, la inmunología y la biología molecular, ¿ya?
La verdad es que va a depender de la complejidad del centro donde se esté tratando el paciente, si se va a utilizar solo la morfológica, que en términos generales hoy la solo morfológica no se está usando, salvo raras excepciones. Al menos se utiliza morfología con inmunología, y en los centros más complejos se utiliza los tres elementos. En cuanto a la morfológica, quiero destacar solamente un par de cosas. Por una parte, ya algo les mencioné la importancia que tiene esto de nodular o folicular. ¿Ya? Aquí el anatomopatólogo observa esos detalles. Por otro lado, también va a observar el tipo de célula en general, si es grande, pequeña, cómo es el núcleo, porque eso se asocia a agresividad o a más o menos malignidad de la célula. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que es de peor pronóstico cuando es la estructura del nódulo de la proliferación dentro del linfonodo es difusa. Y si los núcleos son más grandes, o sea, difuso con células grandes, que tengan núcleos grandes, eso es peor pronóstico en el caso del linfoma no Hodgkin. Y es así, por ejemplo, que se le separa en distintos grados y que tiene que ver con si es difuso o folicular y si el núcleo es grande o es pequeño. La, la clasificación inmunológica básicamente, estamos hablando de células linfoides, por lo tanto pueden ser células linfoides B, células linfoides T, principalmente. ¿Ya? Y por lo tanto se utiliza citometría de flujo. No, esta clasificación no se puede hacer sin citometría de flujo y sin inmunohistoquímica. ¿Ya? Son, por lo tanto, los elementos inmunológicos, anticuerpos marcados con una enzima para hacer inmunohistoquímica, dirigidos contra una especificidad determinada, o anticuerpos monoclonales dirigidos contra una especificidad determinada, por cierto, marcadas con un fluorocromo para hacer citometría de flujo, son requisitos fundamentales. Y así, por ejemplo, y sin entrar en los detalles, eh, existirán linfomas que van a ser de células inmaduras, tanto B como T, o células más bien maduras, B o T. Y así se les puede clasificar en de linfomas de la línea B o la línea T, más maduros, menos maduros, sería largo de enumerar, así que la verdad es que no voy a mencionarlo uno a uno. Y en el caso de la clasificación real, que ya les comenté, incorporaba inmunología, morfología y biología molecular, como allí lo indica. Esta es una clasificación que incluye prácticamente a todos los síndromes linfoproliferativos, no solo a los linfomas. Y así ustedes pueden ver que están, por un extremo, los síndromes, los linfomas no Hodgkin, los linfomas de Hodgkin, pero también allí las leucemias linfoides y el mieloma múltiple. O sea, con esta clasificación, en esta clasificación entran los linfomas, no Hodgkin, que son lo que estamos revisando ahora, pero también se les pueden incluir a estas otras células que son también de línea linfoide. Y el primer criterio de clasificación que se utiliza es si son linfoma de Hodgkin o leucemia o mieloma B o T, y los linfomas de Hodgkin se separan. ¿Ya? Entonces, aquí en los B o T puede tratarse de ser linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, B, leucemia linfática aguda o crónica, B, mieloma múltiple, que es B, ¿ya? O también puede ser T. Eh, las leucemias pueden ser T, los linfomas de Hodgkin, no Hodgkin, pueden ser T.
Entonces, en esa primera clasificación, ustedes pueden ver aquí hay B y aquí hay T, y se les separa en células inmaduras y células maduras. De igual manera, a las células T también se pueden separar según los marcadores inmunológicos, en células inmaduras y células más maduras. Así, por ejemplo, en esta secuencia que estábamos mostrando, si se ve primero las células B inmaduras, algunos marcadores de células inmaduras. Quédense por lo pronto con TDT, es un marcador de células inmaduras. Y en células más bien periféricas de la línea B, CD19, inmunoglobulina en la superficie, CD20, esos son marcadores de células más maduras. Y así ustedes pueden ver qué tipo de síndrome linfoproliferativo puede estar allí dentro de ese grupo. La leucemia linfática crónica B, ¿ya? Prolinfocítica, y también el linfoma linfocítico pequeño. Recuerden que yo les decía que a veces no es fácil separar una leucemia linfática crónica de un linfoma. Aquí es el caso. ¿Ya? En el caso, bueno, continúan las neoplasias de células B de aspecto más bien maduro. Está el linfoma centro folicular con algunos marcadores y así otros que ustedes pueden ver. Aquí está la leucemia linfática a células velludas. Está el mieloma, que también está dentro de la línea B. Está el linfoma de Burkitt. Y de línea T. ¿Ya? De línea T es un marcador inmaduro, ya les mencionaba, ¿verdad? TET. Y células un poquito más maduras, está la leucemia linfática crónica T y la leucemia prolinfocítica T. Y siguiendo dentro de las células de tipo T, más bien maduras, está el síndrome de Sézary, como a modo de ejemplo. Bien, como pueden ver, existe una gama de síndromes linfoproliferativos, y si nos concentramos específicamente en los linfomas no Hodgkin, también es un espectro de linfomas no Hodgkin. ¿Ya? No existe un solo tipo. ¿Ya? ¿Y qué puede ocurrir a nivel del laboratorio? A nivel del laboratorio, de la hematología, en, en los linfomas no Hodgkin, eh, en general, estas células no salen a la periferia. ¿Ya? No salen a la periferia. Muy excepcionalmente se pueden observar células linfomatosas, ¿ya? En periferia. ¿Ya? Puede observarse algún tipo de citopenia de tipo inmune, como son no sé si ustedes recordarán, pero los síndromes linfoproliferativos un porcentaje de ellos, bajo como ustedes pueden ver allí, pueden presentar eh, anemia hemolítica autoinmune o púrpura trombocitopénico inmune. Por otro lado, puede observarse algunas alteraciones a nivel de bioquímica, y eso va a tener que ver dependiendo de si están comprometidos algunos sistemas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver compromiso, podría haber a nivel hepático, podría haber compromiso renal, compromiso óseo. Esto tiene que ver básicamente por la proliferación celular y destrucción celular. Otros procedimientos diagnósticos que se utilizan en los linfomas no Hodgkin, como también se utilizaban en los linfomas de Hodgkin, son todas las imágenes. ¿Ya? Radiografía, rayos X, lo clásico, el TAC, el PET-CT, que ya se los comenté antes, pero básicamente es es un TAC, ¿ya? Es un TAC, voy a decir, agregándole una sustancia que puede emitir
fluorescencia y que puede ser captada por, por un equipo. Eh, También hay cintigrafía y no está aquí, pero también la resonancia magnética nuclear. Antes, ya no, se hacía la laparotomía para observar qué pasaba a nivel abdominal, si había ganglios aumentados de tamaño, si había adenopatía. Pero hoy ya no se utiliza y las imágenes permiten perfectamente observar eso. Ahí hay un ejemplo de abordaje, hay protocolos para cada tipo de linfoma no Hodgkin. Pues bien, lo que hemos mencionado respecto a los linfomas, que ya les decía, es una patología de la cual no se hace diagnóstico en el laboratorio de hematología, sino que preferentemente en los laboratorios de anatomía patológica. Pero sí el laboratorio de hematología colabora en el sentido de mostrar cuando hay compromisos hematológicos, es decir, un linfoma que infiltró médula ósea, por ejemplo, va a tener compromisos hematológicos importantes desde el punto de vista de la citopenia, o van a desarrollarse citopenia de tipo inmune. Bien, hemos revisado entonces los aspectos fundamentales desde el punto de vista hematológico en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Bien, eso es por ahora.